Fui yo, Joaquín, quien se atrevió. En el corazón de la plaza, en pleno apogeo de las fiestas patronales, con la iglesia a rebosar y el pueblo entonando sus cánticos a la luz de las velas, llegué. Con la Biblia apretada en la mano, mi voz rasgó el aire. Idolatría, abominación. Solo Jesús salva. El objetivo estaba allí, en lo alto de unas andas ricamente adornadas con flores, la imagen de la Virgen María. No dudé. Avancé, empujé a unos pocos que intentaban proteger las andas y, sin un segundo de duda, asesté una patada certera en el pecho de la imagen. Se desplomó. Se hizo añicos en el suelo. Un clamor unísono irrumpió de la multitud. Algunos lloraban, abiertamente. Vi a una mujer arrodillarse en el asfalto suplicando clemencia. Un anciano intentó detenerme, advirtiéndome sobre el pecado inminente. Lo aparté. Pecado es adorar estatuas, repliqué, con la convicción de una roca. María ya no está. No escucha a nadie. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Cristo. Están ciegos. En ese instante una sensación de invencibilidad me invadió. Me veía como el elegido, el brazo de Dios allí, aniquilando un ídolo ante todos. Atravesé la multitud con el pecho henchido, absorbiendo tanto los gritos de repulsa y los insultos, como los aplausos aislados de algunos fieles que me acompañaban. 5 o 6 hermanos de mi congregación se acercaron, elogiando mi valentía, declarándome un verdadero hombre de Dios. Y yo sinceramente lo creí. Me sentí un instrumento divino, un profeta de los tiempos antiguos. En aquella región, mi nombre, Joaquín, era sinónimo de rompedor de ídolos, un título que el pastor, Mateo, mi líder, ayudó a solidificar. Ya había publicado videos en línea, denunciando el catolicismo, afirmando que la misa era brujería, que la Virgen María era una artimaña del diablo y que toda imagen de santo abría puertas a los demonios. Muchos me seguían, algunos por temor, otros por pura admiración. Mi retórica era implacable. No perdonaba a nadie, ni siquiera a mi propia familia. Mi madre, por ejemplo, era una católica devota, de las que se ven en el campo. Imágenes de santos adornando las paredes, rosarios colgados en los pomos de las puertas, y la oración al ángel de la guarda antes de dormirse. Cierta vez, durante una visita, mis ojos se posaron en una imagen de San José, escondida en el armario de la cocina. Perdí la compostura, agarré la estatuilla, la arrojé al suelo y estallé en gritos. «Esto atrae maldición», vociferé. «Estás invitando a espíritus engañadores a entrar en casa». Mi madre lloró. Yo, sin embargo, no pedí disculpas. Solo insistí en que necesitaba convertirse de verdad. Mi hermana, igualmente católica, llevaba a mis sobrinos a catequesis. Yo la reprendía por teléfono, acusándola de enseñar herejías a los niños. Hasta tal punto llegué que prohibí a mis sobrinos pasar la Navidad conmigo, solo porque habían participado en la Misa del Gallo. Era un abismo de intransigencia. En mi mente, el mundo se dividía en blanco y negro, o Cristo o el infierno, y la Virgen María para mí personificaba el engaño. Solía decir que si ella estuviera viva, lloraría al ver a tanta gente arrodillada ante una muñeca de yeso. Recuerdo un día en que la señora Elena, una vecina, dejó una imagen de la Virgen María sobre un pequeño banco, cerca de la iglesia católica del barrio, para que quien quisiera pudiera rezar. A escondidas, tomé aquella imagen, la metí en una bolsa de basura y la deseché en un solar baldío, como si estuviera prestando un servicio a la humanidad. Y lo más perturbador, me sentía bien. A eso lo llamaba orgullo santo. En los cultos, mi testimonio sobre esos actos inflamaba a la congregación. Organizaba campañas de ayuno contra el catolicismo, instruyendo a los hermanos a orar por el rompimiento de las fortalezas religiosas de la ciudad. Cada vez que veía a alguien con un rosario o una medalla religiosa en el brazo, una rabia visceral me consumía. No era celo, era odio puro, como si la simple existencia de aquellas manifestaciones
ofendiera mi propia esencia, y mi iglesia aplaudía. Decían que era valiente, innegociable, que tenía el valor de expresar lo que otros temían, pero en aquel entonces no veía la cruel verdad. No era Dios quien hablaba por mí, era mi orgullo inflado, el veneno corroyendo mi alma, el odio que me consumía. Me veía como un soldado de la verdad, un paladín. En realidad, no era más que un hombre furioso con el mundo, blandiendo la Biblia no como una guía, sino como una espada afilada para lacerar a quien osara pensar diferente. Yo, Joaquín, vivía en la cima de mi propio mundo, un reino de certezas inquebrantables. Estaba convencido de que Dios me usaba de una manera única, especial, y que toda aquella gente que se arrodillaba ante la Virgen María estaba simplemente perdida en la oscuridad. La burbuja estalló un sábado por la mañana. Estaba en mi estudio, preparando el sermón que predicaría el domingo, cuando el grito de Elena rasgó la casa. Corrí. Valentina, mi niña, nuestra única hija, estaba caída en la sala, la cabeza sangrando. Tan frágil, apenas 14 años, el cuerpo flácido, los ojos en blanco. El pánico nos engulló. Del hospital de nuestro pueblo, la llevaron a la metrópolis. Exámenes, tomografías, traumatismo craneal. Entró en coma el mismo día y de ahí en adelante solo empeoró. En los primeros días me mantuve inquebrantable. Oraba día y noche, ayunaba, ungía a Valentina con óleo sagrado, clamaba en lenguas celestiales, expulsaba cualquier sombra maligna. Era un ataque del enemigo, yo decía. Dios lo revertiría. Pero los días se arrastraban, y nada. Cada parte, médico, era una puñalada fría, una letanía de desesperación disfrazada en términos clínicos. Cuadro estable, pero sin mejoría neurológica. Paciente sin respuesta a estímulos, riesgo de daño cerebral permanente. Y yo allí, en la habitación del hospital, con las manos alzadas gritando versículos declarando la cura que nunca llegaba. Al principio, los hermanos de la congregación aún aparecían, traían jugo, palabras de consuelo, oraciones. Pero después de una semana, fueron desapareciendo. Algunos susurraban por los rincones que estaba cosechando lo que había sembrado, que mi propia ira se volvía contra mí. Otros decían que era una prueba divina. La mayoría simplemente desapareció. El segundo domingo después del accidente fui a la iglesia. Prediqué con una furia ciega. Golpeé el púlpito, grité, lloré. Dije que era hora de fe, que la duda era debilidad. Había unas 10 almas. En el culto siguiente, menos aún. Y miércoles, nadie. Volví al hospital, más furioso que nunca. Pasé la noche vagando por los pasillos, hablando solo, como un loco. Pedía a Dios explicaciones, clamaba al cielo. En un arrebato, entré al baño y empecé a golpear la pared. Me miré en el espejo y vi a un extraño. Un hombre que yo, Joaquín, ya no reconocía. En la madrugada, un sueño peculiar me alcanzó. Estaba en un campo árido y vacío. A lo lejos, una mujer vestida de azul, el velo cubriendo su cabeza, venía hacia mí. No hablaba, solo caminaba despacio, con la mano extendida. Me desperté con ira, golpeé el colchón. «¡Engaño del enemigo!», grité. «¡Sal, Satanás!». Sabía lo que ese azul significaba. Era la imagen católica infiltrándose en mis pensamientos. Yo jamás me rendiría a eso. Pero el destino, o la providencia, tenía otros planes para mi terquedad. Al día siguiente encontré a Elena llorando, con algo escondido en el pañuelo. Lo aparté para ver. Era un rosario, viejo, de madera, con el olor inconfundible a armario antiguo. «¿De dónde sacaste esto?», pregunté, la voz ya embargada por la ira. Ella dijo que su madre lo había mandado, para rezar por nuestra Valentina. La furia me dominó. Tomé el rosario, lo tiré a la basura. Luego lo saqué de la basura y lo arrojé al fuego, allí mismo, en el patio del hospital. «Eso es brujería», vociferé. «Va a estropearlo todo». Elena solo bajó la cabeza y lloró.
Ni respondió. Solo lloró. A la semana siguiente, los exámenes más crueles. La reunión con el equipo médico. Elena y yo entramos en la sala. La médica habló con una calma que contrastaba con la brutalidad de cada palabra. El cerebro de Valentina estaba demasiado comprometido. Habían intentado todos los protocolos, sin respuesta. Sus órganos funcionaban solo gracias a los aparatos. Era hora de preparar el corazón. ¿Cómo que? Apenas me salió la voz. La médica respiró hondo. Humanamente hablando, Joaquín, ya no hay nada más que hacer. Ahora está en manos de Dios. Salí de aquella sala aturdido. El suelo parecía ceder bajo mis pies, y por primera vez en mi vida no sabía qué rezar. Me senté en un banco del hospital, con la cabeza gacha, mudo. Un vacío abismal me engullía. Tuve otro sueño esa noche, la misma mujer de azul, pero esta vez estaba sentada al lado de la cama de Valentina. Le acariciaba el pelo con una ternura infinita. Quise gritar, pero la voz no me salía. Me desperté sudando, con el corazón desbocado. Pensé en contárselo a Elena. Tragué saliva al mirar a mi esposa. Un silencio pesado me dominó, y sentí que algo se rompía dentro de mí, una grieta que me empeñaba en ignorar. Todavía creía tener el control, que la fe, la fuerza o el ayuno traerían la solución, pero la verdad era cruel. La fuerza se había ido, la fe se desvanecía y las palabras desaparecían. Solo quedaba un cansancio abrumador y un miedo gélido. La noche trajo consigo una oscuridad aún mayor. En la gélida habitación del hospital, intenté buscar refugio en la Biblia. Mis ojos cayeron sobre el libro de Job, y un versículo se clavó en mi mente. Jehová dio, y Jehová quitó. Aquello fue el detonante. Una furia incontrolable estalló. Grité, lancé la Biblia al suelo, la golpeé con las manos, y rompí 2 páginas sin querer. Me desplomé en un rincón llorando como un niño desamparado. Yo, Joaquín, que había predicado a multitudes, que clamaba contra la idolatría, que despreciaba a la Virgen María como mero barro pintado, ahora me veía allí, en un rincón inmundo de hospital, tan desvalido como un perro herido. La mañana siguiente trajo la sentencia. El médico nos llamó con voz grave anunciando lo inevitable. Era hora de considerar desconectar los aparatos. El estado era irreversible, una cuestión de días, repitió. Mi esposa me apretó la mano, pero no pude corresponderle. Solo cerré los ojos deseando desaparecer, evaporarme de aquel lugar. La confirmación del médico de que todo era cuestión de días fue el golpe final. Algo se hizo añicos en mi pecho. Ya no era solo tristeza, era ira pura, una furia ardiente que me consumía, del estómago a la cabeza. Me negaba a aceptar, a escuchar, a mirar hacia arriba. Tenía la certeza de que Dios me había abandonado, y si Él me había dado la espalda, yo haría lo mismo. Impulsado por una decisión impulsiva, salí del hospital a la mañana siguiente, sin decir una palabra a nadie. Entré en el coche y conduje directamente a la pequeña ermita en lo alto del cerro, en las afueras de la ciudad. Era un lugar humilde, con bancos viejos y paredes desconchadas, donde la gente siempre se reunía para rezar el rosario. Sabía que encontraría gente allí, y, para ser sincero, fui en busca de confrontación. Al entrar, me encontré con algunas señoras arrodilladas, murmurando oraciones. Flores frescas adornaban el altar, velas parpadeaban, y el aire estaba impregnado por el dulce aroma a incienso. Allí en lo alto, majestuosa, estaba la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, envuelta en su manto azul y con una flor blanca a amino en sus pies. La visión me llenó de un asco profundo, una rabia que me quemaba por dentro. Sin pensar subí los escalones. Agarré la imagen con toda mi fuerza y la arrojé al suelo. Observé horrorizado cómo se destrozaba en pedazos. Un fragmento de la cabeza rodó, otro del manto quedó colgando de un hilo. Las señoras soltaron gritos de pavor. Una de ellas rompió a llorar, la otra se llevó la mano al pecho.
como si hubiera sido herida por una hoja invisible. Pero hubo una, en particular, que permaneció inmóvil, solo mirándome, con los ojos llorosos. Con una voz cargada de tristeza, murmuró que un día yo entendería la verdadera identidad de aquella a quien yo había humillado. No había ira en su tono, ni maldición, ni disputa. Solo una calma inquietante que, paradójicamente, solo sirvió para avivar aún más mi furia. Salí de la ermita resoplando, casi tropezando en los escalones. Al cerrar la puerta de golpe, un escalofrío me recorrió, un gélido estremecimiento que subió del cuello al talón. Fue entonces cuando las cosas empezaron a tomar un rumbo extraño. Esa misma noche, en el hospital, intentaba conciliar el sueño en un banco duro junto a la habitación de mi hija. De repente, me invadió un aroma, un olor intenso, dulce, a rosas recién cortadas. Pero no había flores allí, ni en la habitación, ni en el pasillo. Me levanté, busqué, pero no encontré nada. Esa sensación se quedó grabada en mi mente. La noche siguiente, me despertó en mitad de la madrugada un canto inusual. No era el zumbido de las máquinas, ni la voz de las enfermeras. Eran voces que cantaban suavemente, una melodía hermosa, pero profundamente inquietante. Un canto que se me metía en los oídos, provocándome escalofríos. Me levanté y miré por la ventana. Al final del pasillo, una luz azul se movía lentamente. No era un reflejo de lámpara, ni el brillo de un teléfono móvil. Era una luz suave, casi viva, que parecía tener un destino. Intenté alejar esos pensamientos, pero mi mente no me daba tregua. Cada vez que intentaba articular una oración, mi boca se trababa. Cada vez que intentaba abrir la Biblia, la imagen de la Virgen María destrozada en el suelo me asaltaba. Aquello me causaba náuseas, me dejaba completamente desorientado. Empecé a notar también un cambio en mi esposa. Ella ya no estaba a mi lado como antes. Pasaba horas fuera, con algunas mujeres del grupo de oración católico. Un día, la vi sujetando un rosario sencillo de madera oscura. Cuando la interrogué, ella solo respondió que estaba rezando. Ella me miró con una firmeza que me partió por dentro. Los ojos de Isabel estaban empañados, pero la cabeza, erguida. Decía que ya no mandaba sobre su hija, que la decisión era de ella. Por primera vez, mi esposa me desobedecía abiertamente, y yo no pude ni levantar la voz. Simplemente le di la espalda. Fui a un rincón del hospital, me senté y me quedé allí, mirando al suelo. Una avalancha de preguntas me asaltó. ¿Sería todo aquello un castigo divino? ¿Una prueba implacable? ¿O simplemente mi mente jugándome una mala pasada? Por más que lo intentaba, las imágenes se repetían sin cesar. La mujer de azul de mis sueños, el inexplicable perfume de rosas que surgía de la nada, aquella luz en el pasillo y, sobre todo, la imagen rota. No se me iba de la cabeza. Los rumores en la ciudad ya eran inevitables. Decían que yo, Joaquín, el pastor que tanto predicaba contra la Virgen María, estaba teniendo visiones. De vez en cuando, alguien de mi antigua congregación aparecía por cortesía, pero nadie se atrevía a entrar en la habitación. Preguntaban por la niña y se iban, apresurados. Yo sentía el distanciamiento. Incluso Dios parecía lejos. Esa noche, me quedé solo en la habitación. Isabel había salido a rezar con las otras mujeres. Me senté en la butaca junto a la cama de mi hija. Observé su pecho subir y bajar lentamente, impulsado por la máquina, tan quieto, tan frágil, rodeado de cables, y de repente, un pensamiento me cortó la respiración. ¿Habré estado equivocado todo este tiempo? ¿Acaso cada sermón, cada grito por el micrófono, cada golpe en el púlpito, todo no era más que un gran engaño? ¿Acaso pasé la vida entera combatiendo algo que en el fondo solo quería ofrecerme amor? No pude orar. Mi boca no se abría. Me quedé allí, la cabeza pesada, el pecho adolorido, el alma vacía. En aquel silencio cortante solo un susurro escapó y no fue para Dios.
Fue para mí mismo. ¿Y si todo lo que creía era mentira? Al final de esa semana, los médicos nos llamaron para una conversación definitiva. El equipo se reunió con nosotros, los rostros serios, sin rodeos. El último examen, dijeron, había confirmado lo peor. Mi hija tenía muerte cerebral. No había más actividad, ninguna esperanza. Solo los aparatos la mantenían viva. Era hora de decidir. Isabel lloró, en silencio. Yo permanecí inmóvil, con la mirada fija en la pared blanca detrás de los médicos. No lloré, no dije nada. Solo sentí el cuerpo pesado, como si hubieran arrancado todo de dentro, dejando solo una cáscara vacía. Firmamos los papeles. Programaron la desconexión de los aparatos para la mañana siguiente. La médica insistió en que la despedida era importante, que sería dolorosa, pero necesaria. Me mantuve en silencio. Asentí con la cabeza, pero por dentro me hundía. Mi alma se hacía pedazos. Aquella noche, no pude más. Esperé a que Isabel se quedara dormida en un banco y salí del hospital. Anduve sin rumbo. Las calles estaban desiertas. Solo los postes encendidos proyectaban sombras largas y distorsionadas en las aceras. Tomé el coche, guiado por una furia mezclada con una desesperación que hacía temblar el volante en mis manos. Terminé parando cerca de un terreno, baldío, al final de la ciudad. Fue allí donde, semanas antes, había tirado una imagen de la Virgen María a la basura. Recuerdo haber tomado la estatuilla de una vecina, envolverla en una bolsa negra y arrojarla entre la maleza, como si fuera mero escombro. El recuerdo de eso ahora me golpeó como el de un pecado antiguo. Y por primera vez, dolió de verdad. Paré el coche, bajé y empecé a caminar por la maleza seca. El corazón latía con fuerza, el pecho se me oprimía. Era de madrugada. Hacía frío. El silencio era absoluto. Mis manos sudaban, mis piernas temblaban. Cuando me acerqué al lugar donde había dejado la imagen, mis rodillas simplemente cedieron. No hubo discurso, no hubo resistencia. Me desplomé, allí, de rodillas en la tierra dura, solo, sucio y débil lloré. Lloré como nunca antes había llorado en mi vida. Escondí el rostro entre las manos y, en medio del llanto convulso, hablé con ella. No con la certeza de quien cree plenamente, hablé con duda, con vergüenza, con miedo. Pedí ayuda, imploré por un milagro. Dije que no sabía si ella era real, que no sabía lo que era verdad en mi vida, pero que, si ella me estaba escuchando, si era de verdad esa señora que clamaba, pidiendo que aquello que tanta gente decía amar salvara a Sofía, mi hija, que la tomara de la mano, que le devolviera la vida. Ofrecía todo a cambio, mi orgullo, mis sermones, mi razón, mi propio nombre. No aguantaba más. Estaba al límite. Fue entonces cuando una brisa surgió de la nada. Ligera, casi imperceptible, rozó la hierba y tocó mi rostro. Fría, pero extrañamente suave. El aire cambió. El olor también. Era un aroma floral, idéntico a los que sentía en las noches interminables en el hospital. Un perfume sereno y puro, que contrastaba brutalmente con aquel lugar sucio donde me encontraba. En ese instante, envuelto por la brisa, el cansancio me dominó por completo. Me apagué. No sé decir si fue un desmayo profundo o un sueño vívido. Solo sé que la oscuridad me engulló. Me despertó la vibración insistente del celular en mi bolsillo. El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo la tierra de un naranja vibrante. Respondí casi por reflejo. Era Elena, mi esposa, la voz embargada por la emoción. Apenas podía hablar, pero las palabras que salieron lo cambiaron todo. Sofía había despertado. Abrió los ojos. La llamó a ella por su nombre, luego al padre. Un impacto. Me quedé mudo, incapaz de cualquier respuesta. Mi cuerpo se heló. El corazón se disparó a un ritmo insano. Corrí de vuelta al coche, disparado hacia el hospital como si hubiera un incendio a mis espaldas. Entraría allí como un loco,
subiendo las escaleras a trompicones, sin importarme nada. Cuando finalmente llegué a la habitación, ella estaba allí. Sofía, sentada, débil, pálida. Sí, pero viva. Los ojos abiertos, el rostro sereno. La enfermera, con una sonrisa de oreja a oreja, confesó nunca haber presenciado algo así. Los médicos, en estado de shock, no tenían explicaciones. Repetían que era imposible, que hasta pocas horas antes no había actividad cerebral. Un milagro, susurraban. Elena estaba sentada al lado de la cama, sus manos envolviendo las pequeñas manos de Sofía. Mi hija miraba al techo, con una tranquilidad que me partía el alma. Empezó a contar. Durante todo el tiempo que estuvo dormida, sintió una presencia. Una mujer de vestido azul que le acariciaba el cabello y le decía que no tuviera miedo, que pronto despertaría. Yo no dije una palabra, solo escuché, con el corazón aún desbocado y las piernas flaqueando, incapaz de moverme. No podía hablar, ni orar, ni siquiera pensar. Mi atención estaba en ella. Sofía, respirando por sí sola, moviendo los ojos, y entonces, sonriendo. En ese instante, un torbellino de emociones estalló dentro de mí. Al final de esa tarde, sentí la necesidad de alejarme, de dar una vuelta por los pasillos del hospital. Caminé solo con la cabeza baja, los pensamientos nublados. Terminé sentándome en un banco frente a la pequeña capilla interna. Y allí, a través del cristal del altar, vi algo que me paralizó. Era una imagen de la Virgen María, restaurada, con esmero. Era esa misma imagen que yo, semanas antes, había roto en la capilla de mi pueblo. Los fieles, con una dedicación que me abrumaba, habían pegado cada pedazo, devolviéndola a su lugar. Las grietas aún eran visibles, cicatrices de mi furia, pero ella estaba allí, entera de nuevo. Me quedé allí, observando por largos minutos. No sabía decir si lo que sentía era culpa, miedo o gratitud. Quizás una mezcla abrumadora de todo. La imagen que yo había pateado ahora me miraba de vuelta. Y lo más perturbador era la certeza de que me veía por dentro. Mi alma desnuda, después de aquel milagro que desafiaba toda lógica, simplemente desaparecí por días. Me encerré en casa. Apenas comía. Casi no hablaba con Elena. Las palabras se me habían secado en la boca, atrapadas por un silencio pesado que parecía adherirse a mi pecho, oprimiéndome el corazón. El dolor de la casi pérdida de Sofía y la humillación de lo que había hecho se mezclaban con un miedo creciente de lo que me estaba pasando a mí mismo. Mi mente era un torbellino incesante. Yo, que predicaba con tanta convicción contra el catolicismo, que me había enfrentado a todos por la devoción a la Virgen María, ahora no sabía dónde encajar. Estaba perdido, sin brújula, inundado por una vergüenza y confusión abrumadoras. La iglesia, antes mi puerto seguro, se convirtió en un desierto. Nadie me buscaba. Algunos me evitaban en la calle, otros susurraban a mi paso. Decían que me había vuelto loco, que había perdido la razón, que todo aquello no era más que un castigo divino que yo mismo había provocado. Yo escuchaba, pero no tenía fuerzas para responder. En medio de aquel silencio ensordecedor, empecé a hacer algo que jamás imaginé. Empecé a ir a escondidas a la iglesia católica del pueblo. Llegaba siempre muy temprano, cuando el movimiento aún era escaso, y me sentaba al fondo, callado, invisible. Allí me quedaba, observando las misas, escuchando los cánticos, viendo a la gente rezar. Era un universo extraño para mí, repleto de señales y rituales que yo había rechazado con vehemencia durante toda mi vida. Y no era fácil. Un miedo me perseguía, una sombra constante que me impedía mirar a los ojos a la gente. Yo, Joaquín, vivía con el pavor de ser reconocido, de tener mi pasado expuesto, especialmente por aquellos a quienes un día ataqué. La vergüenza me consumía. Pero paradójicamente, en medio de esa angustia, una extraña sensación de paz empezaba a brotar. Era confuso, sí,
pero era bueno. En aquel silencio que se extendía, una verdad innegable se impuso. Yo necesitaba, de una vez por todas, enfrentar lo que había hecho. Huir ya no era una opción. El perdón era el único camino, pero para mí, admitir un error era sinónimo de humillación, una herida abierta en mi orgullo. Hasta que un día, el valor, o quizás la desesperación, me impulsó. Decidí ir hasta la imagen de la Virgen María, que reposaba en la pequeña capilla del pueblo. Ella estaba allí, restaurada con un cuidado que contrastaba con las grietas aún obstinadamente visibles, un reflejo quizás de mis propias cicatrices. Ante ella, me sentí perdido. ¿Qué hacer? Sin fuerzas, casi sin darme cuenta, mis rodillas cedieron. Me arrodillé y con los labios temblorosos toqué la base de la imagen. En ese instante, un peso abrumador de vergüenza y arrepentimiento me invadió. Mi mente resonaba con acusaciones. Fui un necio, ciego por el orgullo peor que Judas. Las lágrimas brotaron, incontrolables. Era la primera vez que me permitía tanta vulnerabilidad, la primera vez que reconocía en verdad la magnitud de mi error. Isabela, mi esposa, que tanto había sufrido con mis desvaríos, fue mi refugio. En ese momento de desesperación me abrazó, y sus palabras me trajeron un extraño consuelo. La Virgen María te amó, susurraba ella, incluso cuando pateaste la imagen. Ella nunca dejó de cuidarnos, incluso cuando la negabas. Cada palabra suya era una punzada dolorosa, pero paradójicamente, un cimiento. Comprendí entonces que ya no estaba solo en ese camino. Los días se arrastraban, lentos, pero cada amanecer, una chispa de coraje renacía en mí. La gran prueba vendría en la fiesta patronal. Ese día, el pueblo vibraba con una energía contagiosa, alegría, cantos, oraciones, calles repletas, puestos de comida típica, niños corriendo, abrazos apretados. Era el día más esperado del año, pero, para mí, Joaquín, era algo mucho más. El día de encarar todo lo que había vivido, causado y roto. La misma celebración donde meses antes había cometido mi acto de barbarie. La decisión estaba tomada. Enfrentaría al pueblo, mi pasado, mi orgullo. La plaza estaba abarrotada. Miles de ojos, muchos de ellos testigos de mi humillación a Chinnai. La imagen, me observaban mientras subía al escenario que el padre Ricardo me había invitado a usar. Mi corazón, un tambor desacompasado, latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. La vergüenza me asaltó, casi haciéndome retroceder, pero sabía que no había vuelta atrás. Necesitaba hablar, contar la verdad, mi historia, mi caída, mi error. Y sí, mi milagro. Mi voz, aunque temblorosa, encontró una firmeza que no sabía que poseía. Les conté sobre el hombre de odio que fui, el hombre que agredió a quien amaba, que renegó de lo que no comprendía. Hablé abiertamente sobre haber pateado la imagen sagrada, sobre cómo había destrozado mi propia fe, sobre haberlo perdido todo. Entonces, con la voz embargada, narré el milagro de mi hija que había despertado, la luz que me cegó, la mujer de azul que visitó mis sueños. Hablé del miedo paralizante, del dolor excruciante, de la humillación que me hizo arrodillarme e implorar perdón. Pedí perdón a Dios, a la comunidad y, sobre todo, a aquella a quien un día llamé ídolo, pero que ahora reconocía como madre, protectora, amiga. La conmoción se apoderó de la plaza. Vi lágrimas en los ojos de muchos, algunos todavía desconfiados, otros abrazándome en llanto. Incluso aquellos que antes me odiaban ahora se secaban las lágrimas, a mi lado. Al bajar del escenario, el peso del pasado aún estaba allí, sobre mis hombros, pero ahora, una nueva esperanza florecía en mi pecho. Había dado el primer paso en el camino de la humildad, de la fe verdadera, de la entrega sincera. Ese día, en el corazón de la fiesta patronal, supe, con absoluta certeza, que mi vida había cambiado para siempre. Yo, Joaquín, abrí mi corazón.
Hablé de mi dura predicación, de las veces que mi orgullo necio me alejó de mi propia familia. Recordé cómo, en un acto de locura, pateé la imagen de la Virgen María. Aquello parecía el mayor error de mi vida. Después, vino la desesperación. Mi hija Sofía sufrió el accidente. Lo intenté todo. Oré, ayuné, luché con todas mis fuerzas para que ella volviera. Nada. Cero resultado. El dolor era profundo, viendo cómo todo se desmoronaba. La humillación de perder la fe me consumía. Fue entonces cuando el milagro sucedió. Un momento inesperado, una brisa suave, la mujer de azul que apareció en mis sueños. Y Sofía, mi hija, que despertó. La paz que nunca había sentido se apoderó de mí. Aquello me transformó por completo. Mi orgullo se desmoronó y un nuevo camino se abrió. Mientras hablaba, veía la emoción apoderarse de la multitud. Muchas personas lloraban, los ojos brillaban, rostros bañados en lágrimas, abrazos apretados. Hasta aquellos que antes me odiaban derramaban lágrimas silenciosas. La plaza entera se transformó, un lugar de puro perdón y esperanza. Al final de mi testimonio hice un gesto simbólico. Entregué mi Biblia al Padre. Le dije que aquel libro, que yo llevé y usé como una espada, ya no era el centro de mi vida. Ya no quería predicar con palabras duras. Mi propósito ahora era servir en silencio, con humildad y amor. Revelaba a todos que aquel día me convertía en devoto de la Virgen María, aquella a quien un día yo había rechazado y lastimado, pero que, paradójicamente, me salvó. La multitud aplaudió con fervor. Bajé del escenario sintiendo el peso del pasado, sí, pero con un corazón increíblemente ligero, más ligero de lo que jamás imaginé. Tras la celebración, con la ciudad aún vibrando, me uní a la romería. Esta partía hacia la Basílica de Guadalupe, como tantos otros fieles. Yo iba descalzo, sintiendo la tierra cálida bajo mis pies, caminando despacio con mi esposa, Clara, y Sofía a mi lado. A la espalda, cargaba una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma que un día yo había pateado y roto. Ahora aquella imagen no era solo un objeto, era mi símbolo de vida, de perdón y de amor. En aquella caminata, sentía en el pecho una gratitud indescriptible. Sabía que mi historia no era solo mía, era de toda la ciudad, del pueblo que creía, del Dios que nunca se rindió conmigo. Y mientras caminaba, finalmente sentí que había encontrado mi verdadero camino.